Voy a desarrollar un tema que me ha llamado la atención en las últimas horas y que he dicho, esto está interesante. Porque cuando el régimen cubano, cuando el sistema propagandístico de ellos comienza a sonar con algo, siempre hay una directriz detrás. Darte cuenta de que esto está sencillamente diseñado y que tiene toda una estrategia es lo que permite que tú te das cuenta que publica Lázaro Manuel Alonso, publica Humberto López, publica Abdiel Bermúdez, publican todos los periodistas come candela de todos los medios de prensa en todas las emisoras y todas las estaciones y todos los periódicos del país al unísono. Sencillamente hay toda una red que distribuye ese mensaje de forma simultánea y se acuerda a partir de cuándo va a comenzar a hablarse de determinado tema. ¿Ok? Aquí nada es fortuito, aquí nada es al azar. En consecuencia, cuando yo comencé a ver ayer la cadena de desmentidos con respecto a algo cuyo origen era poco menos que intrascendente, y desgraciadamente me va a tocar cuestionar a un colega por el cual tengo mucho cariño y con el cual tengo muy buena relación, pero me toca hacerlo muy a mi pesar. Por eso voy a desarrollarte un análisis ahora que me parece interesante. Vamos a comenzar por ponerte esta primera imagen. Punto 3, que es donde nos vamos a detener particularmente, la retórica. ¿Cómo se persuade y se comunica eficazmente? Dentro de la retórica, como una de esas artes imprescindibles que se estudiaba en la antigüedad, el surgimiento de las falacias, lo que se conoce, se comprende y se estudia como las falacias, son figuras extremadamente útiles a la hora de convencer, a la hora de, vamos a utilizar un término que es un poco más peyorativo, manipular. Las falacias en la práctica son invenciones que alteran la realidad, que deforman la realidad para yo conducirte por donde yo quiero. Cuando entramos entonces en la manipulación, en el yo alterar determinado concepto para llevarte a donde yo quiero, es muy útil a la hora de convencer, pero más aún, lo que todos deberíamos hacer, aprender a detectar cuando alguien quiere utilizar falacias con nosotros, porque una vez que te enzarzas y te enredas en una discusión donde se está empleando una falacia, la persona que diseñó esa estrategia está ganando. Permíteme agregarte aquí otra diapositiva u otra explicación al respecto. Y entonces vas a ir comprendiendo por dónde voy de manera más directa. En esta falacia, por ejemplo, se presenta un argumento original. A dice, creo que deberíamos invertir más en energías renovables, por solo ponerte este ejemplo. ¿Ok? Se distorsiona el argumento creando una falacia, en este caso del hombre de paja. Yo te estoy conformando un espantapájaros, hombre de paja. Yo no estoy haciendo referencia a lo que tú dijiste, sino yo voy a responder a lo que yo he creado, a esa falacia de ese hombre de paja. Se distorsiona el argumento. B responde, tú has pedido, vamos a invertir en energías renovables, ¿verdad? Y B te responde, así que quieres que cerremos todas las industrias y dejemos a todos sin trabajo, lo cual es una locura. ¿Comprendes, verdad? Punto número 3. Se ataca la versión distorsionada. O sea, yo voy a atacar la versión que yo creé, no lo que en realidad tú dijiste. Porque lo que tú dijiste tiene validez. Porque lo que tú dijiste no es una locura, porque es sensato. Entonces yo voy a inventar una distorsión y voy a atacar a eso. Se ataca la versión distorsionada. B ataca la idea de cerrar todas las industrias, que no fue en ningún momento lo que A dijo, ¿verdad? Punto 4. Se da la impresión de refutar. B se jacta de haber refutado la idea de A, aunque nunca abordó la propuesta original sobre energías renovables. Yo te puedo poner dos ejemplos personales en mi caso. En mi caso particular, la difamación a la que se prestaron Cuba Debate, Granma, La Joven Cuba, decía que yo decía que había que bombardear y que había que invadir Cuba. ¿Verdad? Se inventaron un hombre de paja y allá va el rebaño a obedecer a eso. La realidad del caso es que yo había dicho que en una Cuba donde los cubanos estuvieran en la calle como estaban en ese momento los venezolanos y estuviera el gobierno sacándole los tanques a la calle y pasándoles por arriba, como le hizo Nicolás Maduro a los venezolanos, por supuesto que yo apoyaría una intervención que protegiera la vida de mis compatriotas. Es evidente la diferencia entre lo que yo dije y el hombre de paja que se inventó Cuba Debate, ¿verdad?
Por otra parte, te voy a poner un segundo ejemplo. Lo que yo dije en este programa, recalco, aunque no voy a repetir la grosería, porque eso se dice al calor del momento, no hace falta ser tan grosero permanentemente. Cuando yo mencioné en términos nada elogiosos a ciertas madres, que repito el mensaje, de aquellos que se burlaban o se reían o aplaudían o respaldaban el mensaje de Laura Loomer de que había que darle de comer a los cocodrilos con los inmigrantes, ciertas alimañas pútridas que quieren ganar nombre conmigo y que por eso no son mencionadas jamás, 1, 2, 3, hasta 4 de ellas, se inventaron la falacia del hombre de paja de que yo les estaba mentando a la madre a los trompistas. Y allá fue el rebaño a reaccionar. En lugar de buscar lo que dijo Ernesto Morales. ¿Saben quién fue justo en su valoración a la hora de comentar sobre eso? Alexander Otaola. El día que le preguntaron por eso en su programa, alguien, no sé cómo salió el tema, dijo, bueno, Ernesto dijo que se cagaba en la madre o que se resingaba, que fue la palabra que utilicé, en la madre de todos aquellos que aplaudieran que había que darle de comer a los inmigrantes, a los cocodrilos con los inmigrantes. Ernesto nunca dijo que se estaba resingando en la madre de los que votaron por Trump. En consecuencia, cuando te inventan un hombre de paja, te están manipulando. Te están alterando la realidad. ¿Me sigues, verdad? Vamos a seguir acá. Hombre de paja preventivo. Es aquí entonces donde vamos entrando ya, donde vamos aterrizando en el chicken de este arroz con chicken. Consiste en atribuirle a alguien una afirmación que nunca dijo, desmentirla o refutarla y así introducir uno mismo la idea en la conversación. Es como construir un hombre de paja, una versión falsa, antes de que el otro siquiera hable. ¿Para qué se hace esto? Porque yo quiero comenzar a introducir ese tema y que tú comiences a familiarizarte con él. Que tú comiences a entenderlo como algo posible y quieres ver las reacciones que esto va suscitando. Vamos a desarrollar un ejemplo más. Nadie ha dicho que tú planeas renunciar. Por ejemplo, tú dices de repente, y para que no empiecen rumores, no estoy renunciando. Introdujiste tú mismo la idea que nadie había planteado, porque quizás a ti te interesa comenzar a pensar en eso sin que otros se escandalicen. ¿Verdad? Cuando una autoridad dice algo como, por ejemplo, quiero aclarar que no estamos pensando en destituir a X, pero nadie había mencionado públicamente la posibilidad de destituir a X. Entonces, número 1, introduce la idea de la destitución en el debate, aunque aparentemente esté refutándola. Número 2, la niega preventivamente como si respondiera a acusaciones reales. Y nada de eso está ocurriendo. Y número 3, crea la impresión de que el tema existía aun cuando no existía antes. ¿Vas conmigo, verdad? Eso es exactamente el mecanismo del hombre de paja preventivo. Fabricar una afirmación inexistente para poder refutarla. ¿Por qué se usa? Este recurso puede servir para, punto número 1, controlar la narrativa antes de que se genere un rumor. Número 2, quiero que se fijen y quiero que subrayen sobre todo este punto en particular. Medir reacciones públicas sin admitir intenciones reales. Yo no te estoy confesando que mi intención es destituir a determinado ministro. Ya sabes por dónde vamos, ¿verdad? Yo no te lo estoy diciendo. Fíjate si no te lo estoy diciendo, que te estoy negando que esa sea mi intención. Pero te echo a rodar el rumor. Te diseño el hombre de paja, lo pongo a la luz pública o, que es lo que está ocurriendo en este caso, puede ocurrir también otro escenario. Aprovecho la fake news para construir el hombre de paja. Ya vamos ahí ahora en el siguiente punto. Desviar la atención hacia un tema distinto, un tema que te interese en particular, creando esta falacia. Punto número 4. Instalar el tema indirectamente sin responsabilizarse de haberlo planteado. ¿Planteado o plantado? Sí, planteado, que tengo puesto ya los espejuelos por algo. Quiero que entiendan toda esta explicación que acabo de dar, más bien de fundamentación teórica de cómo funciona la retórica, porque aquellos que creen que esto no se utiliza en la vida cotidiana, en todas partes, pero sobre todo en un aparato muy bien engrasado, muy bien condimentado y que ha aprendido sobre la marcha
de 66 años a utilizar esto de una forma brillante, de una forma muy eficaz. Tú dirás, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Cómo se aterriza todo esto con lo que estás diciendo? Una fake news publicada por mi amigo y colega Mario Vallejo ha dado pie a un hombre de paja que está siendo muy hábilmente utilizado por el régimen cubano. No puedo callarme ante las cosas que me parecen disparates. Yo tengo una amistad de hace muchos años con Mario Vallejo. Tenemos toda la cordialidad del mundo. Nos hablamos con extrema confianza. Y le he dicho a él en privado algo que también voy a repetir en público. No comprendo qué estás haciendo con tus plataformas. No lo comprendo, no lo respaldo y no lo respeto. Y lo estoy diciendo con respecto a alguien, insisto, una vez más, con quien tengo lazos de amistad. Mario Vallejo tiene más de 1.4, creo, millones de seguidores en Facebook solamente. Cuando usted tiene un público tan grande, usted debe ser responsable. Yo creo que Mario Vallejo ha contratado a una, lo estoy diciendo a título mío, no lo está diciendo él. Creo que ha contratado a alguien para que le lleve sus redes sociales. Estoy casi convencido. Es bastante evidente y lo consultaba con otro colega en la mañana de hoy y estamos de acuerdo en eso. Alguien le está llevando sus redes sociales. Están utilizando la inteligencia artificial para redactar muchas notas que es evidente. Es obvio que están construidas sobre la base de inteligencia artificial y evidentemente nadie se está tomando, ni el propio Vallejo, la responsabilidad de revisar lo que se está publicando. La cantidad de disparates que yo estoy viendo en las plataformas de Mario Vallejo, que no es ningún estúpido, porque si fuera un estúpido, si fuera una persona bruta o si fuera una persona que no conociera los fundamentos del periodismo, yo diría, no, es que eso es consecuente, pero no lo es. Fíjense que no les voy a mentir, yo dejé de seguirlo. Y el otro colega me dijo, no, yo también, es que lo que estamos viendo sencillamente no tiene ningún sentido. Me es desagradable tener que decir esto, pero lo que originó todos estos desmentidos fue una fake news de mi querido amigo Mario Vallejo. ¿Qué te voy a decir? No voy a salir yo a maquillar aquí nada, ¿me entiendes? Estas consideraciones son muy responsables de mi parte y para mí lo que es fake news y lo que es disparate y lo que es inaceptable lo es, venga de donde venga. Mario Vallejo publicó esto ayer. Última hora. Díaz-Canel y Raúl Castro destituyen a otro de sus ministros. Para colmo, más nada que eso. No había un desarrollo de la nota, no había un de dónde sacaste la información, no había de dónde te estabas basando, cuál era la fuente, nada, sencillamente eso, no hubo más nada. Por eso les digo, evidentemente alguien le está llevando sus redes sociales, pero la responsabilidad es él. Él es el que pone el nombre. De eso estamos muy claros, ¿verdad? Última hora, para colmo, no te voy a mentir. Mira, incluso mal escrito, los signos de exclamación mal utilizados, en fin. Disparate completo. Díaz-Canel y Raúl Castro destituyen a otro de sus ministros y te ponen una foto de Vicente de la Olevi. Bien, esto lo publica única y exclusivamente Mario Vallejo. Quiero que entiendan esto. Sigan el hilo con todo lo que le acabo de explicar, todo el fundamento retórico que te acabo de dar antes de llegar aquí. Esto lo publica Mario Vallejo. Nadie más se hizo eco de esto. Ningún otro medio, ningún otro, creo yo, no quiero hablar ahora porque tampoco soy un consumidor compulsivo, creo que ninguna otra plataforma, ni Cibercuba, ni Diario de Cuba, ni Cubanet, ni nadie más se hizo eco de esto. ¿Ok? De hecho, muchísimas personas comenzaron a comentar en esa publicación de Vallejo que esto era una fake news. ¿De dónde sacas esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el comunicado? Inmediatamente cuando truenan a alguien en Cuba, y más a un ministro, sacan un comunicado. El compañero fulano de tal ha sido removido y pasará a otras funciones. Bla, bla, bla. ¿No? Y te sacan el comunicado. ¿Dónde está? ¿En qué lo sustentas? ¿Qué información obtuviste? ¿Verdad? Secreta. No sé. La fundamentación de la nota no existe. Él mismo, como periodista de Univisión, no hace una nota en Univisión, lo cual ya de por sí es evidente que es una fake news. Porque si no, donde primero habría salido es en tu propio noticiero, en tu propio canal, con tu firma como periodista de Univisión. En resumidas cuentas, no hay justificación. Esto es una fake news. Pero lo interesante de esto es que es una fake news controlada. Nadie comienza a hablar de esto por donde quiera. Nadie comienza a hacerse eco de esto. No es que de repente todo el mundo estaba hablando de esto como cuando sale la nota de que Texas va a cambiar sus tarifas. O pasó tal cosa, hubo un incendio, o hubo un levantamiento, y tú te das cuenta de que es el tema de conversación por donde quiera. Mentira.
Fue compartido algunos cientos de veces, no es mentira, es una página de, repito, 1.4 millones de seguidores. Yo tengo menos de 600.000, 500 y pico de mil. Vallejo tiene 3 veces la cantidad de seguidores en Facebook que tengo yo, por ejemplo. Entonces, cuando tú publicas en una página tan grande, siempre hay cientos de personas que comparten y eso comienza a tener algún impacto. Pero un impacto, insisto, controladito. Nada que comenzara a ser el gran tema. Fíjate, cuando el régimen cubano salió el fin de semana, el sábado, a desmentir lo de Ignacio Jiménez, es porque no tuvo más remedio. Nunca habían hablado de Ignacio Jiménez en el noticiero de la televisión cubana ni en la prensa oficial. Nunca. Lo habían tirado a relajo, creo que una vez en Confilo, una cosa así, pero nunca habían hecho un desmentido a algo que hubiera dicho Ignacio Jiménez. ¿Por qué lo hicieron? Porque no le quedó más remedio. Porque hubo cientos o miles de personas en distintos hoteles de Cuba con la misma cantaleta, con el mismo gelengue, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es, había una justificación para hacer el desmentido. Pero en este caso, yo comencé entonces a darme cuenta de que los desmentidos estaban aprovechando la fake news. Y me parece que hay 2 caminos, por lo que te voy a poner ahora mismo. Inciso A, le sembraron la fake news en Mario Vallejo. Es una posibilidad. Alguna fuente, presumiblemente fuente, y lo que termina haciendo es un agente, el que te trae la información. Por eso, señores, yo tengo unos filtros del carajo. Algunos dirán, oye, qué pesado eres, te mandé tal información para que investigara y no hiciste nada. Desgraciadamente hay que estar con las alarmas y con las antenas encendidas porque que te quieran deslizar gato por liebre es extremadamente común. Inciso A, le deslizaron la fake news para diseñar al hombre de paja y se la mandaron a este y se la mandaron al otro y se la mandaron a, no sé, a Pentón y a Daniel Benítez y no sé si me la habrán mandado a mí, no sé si se la mandaron a... Y nadie compró salvo Vallejo. Esa es una posibilidad, ¿ok? La otra posibilidad es una fake news pura y dura que se inventó Vallejo o quien le lleva la página a Vallejo e inmediatamente el aparato se da cuenta y dice, esto me es útil, esto lo puedo utilizar. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira, ayer, en un momento en que está colapsado el sistema electroenergético nacional, en un momento en el que los cubanos están por el día, no te estoy hablando de las protestas por la noche que te voy a poner a continuación. No, por el día, todo el mundo hablando de 30 horas, de 25 horas, de 48, de 265 horas sin electricidad, comienzan a sucederse con las mismas palabras, con el mismo tono, los desmentidos uno detrás del otro. Y ahí es donde comienza entonces Ernesto a decir en su cabeza, ¿a dónde va esto? Porque eso que ha publicado Vallejo no ha generado ningún estado de opinión. No ha generado titulares en ninguna parte. No ha generado segmentos en ninguna parte. No está siendo el tema de conversación de los cubanos ahora mismo. ¿Tú me estás entendiendo? Unión Eléctrica de Cuba, une. Falso. Es falso que Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, haya sido destituido de su cargo. Continúa desempeñando sus funciones con normalidad y trabajando para mejorar la situación del sector eléctrico. Lo sabemos muy bien que desempeña sus funciones. Nuestro ministro se encuentra de pie y combatiendo, unidos por Cuba. Y ahí te ponen entonces la captura de Mario Vallejo. Seguimos adelante. Inés María Chapman. Cuando esta gente sale a hacer desmentidos de lo que publica este, de lo que publica el otro, de lo que publico yo, así. Eso no lo hacen nunca, salvo que no les quede más remedio. Salvo que se haya creado, vaya, que la bola de nieve haya comenzado a crecer y ya sea el gran tema y donde quiera les estén preguntando, entonces te hacen, pero no es el caso. Inés María Chapman, exactamente lo mismo. Es falso que Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, haya sido destituido de su cargo. Continúa desempeñando sus funciones con normalidad y trabajando para mejorar la situación del sector eléctrico. Nuestro ministro se encuentra de pie y combatiendo, copy and paste, ¿verdad? Pero no eso. Por todos los canales de ellos en Telegram comenzaron a publicar lo mismo. Es falso, mira, empresa eléctrica, esto fue la empresa eléctrica de La Habana. Falso, es falso que Vicente de la Olevi, lo mismo. Y ahí es donde entonces Ernesto empieza a hacerse la pregunta de ¿a dónde va esto? Miren, señores,
Yo siempre me río a carcajadas de un amigo, escritor de mi ciudad natal, no voy a dar demasiados detalles porque él sigue allá, que escribió un mini cuento que lo mandó para colmo al concurso de minicuentos Vértice de Granma. No ganó absolutamente nada, salvo un llamado de atención de los compañeros que atendían el concurso, porque creo que el título era algo así como Fundamentación teórica de por qué la marcha del 26 de julio no es un himno gay. Y el minicuento era un desmentido de que la marcha del 26 de julio fuera un himno homosexual. Tú estás entendiendo el asunto, ¿verdad? Lo estás diciendo tú. Nadie lo había dicho. No hacía falta este desmentido. Cuando comienzas a desmentir algo por donde quiera, lo que quieres hacer es visibilizar el mensaje. Lo que estás haciendo es diseñar, estás construyendo un hombre de paja anticipado y te estás armando una falacia para que comience a hablarse del tema. Y sobre todas las cosas, para comenzar a medir, estás utilizando el termómetro social para decir, hey, con esto no vamos a resolver ni carajo, pero capaz que con esto compremos 3 meses de tiempo. En un momento en que ellos se dan cuenta de que el malestar es combustible puro, que las cosas están estallando a un nivel en que no saben cuándo se les va a volver a producir otro 11 de julio, ven una fake news o inducen la fake news. Ya te dije que había 2 posibilidades. Una de las 2. O se la colaron para que alguien la diera, alguien con alcance, y cogieron a Vallejo, o esto fue obra creativa de quienes llevan la página de Vallejo o del propio Vallejo, no puedo hablar por él. Dicho sea de paso, aprovecho para decir también desde el respeto, para colmo, si ya publicaste una fake news, sabes, y haz el desmentido tú mismo. Y di, me deslizaron una mala información, no era una fuente confiable, pido disculpas. Yo creo que es más legítimo, ¿verdad? Y si no, desmiente tú a quien te está desmintiendo. Hazlo. Pero tienes que hacerlo, porque es que si no, ¿cuál es tu credibilidad? Le ronca los cojones. ¿Qué rabia me da tener que decir esto? Personas que saben a la perfección. Yo no tengo nada que enseñarle a Vallejo en estas cuestiones. No, pero en fin, déjame seguir para adelante porque me voy dando cuerda yo con cosas que me parecen demasiado obvias, ¿no? Pero bien, nadie estaba hablando de esto. Telegram, Facebook, Inés María Chapman, el otro. Yo te he hecho apenas un recuento de 3. Pero por donde quiera estaba este desmentido. Lo que querías era que comenzáramos a hablar de que se estaba valorando la posibilidad de destituir a Vicente de la Levy. El objetivo real es resolver algo. Yo te decía al principio, es un disparate creer que con eso van a resolver algo, ¿no? Más allá que ganar tiempo. Probablemente incluso en muchos casos se ponen de acuerdo. Hay una concomitancia y hay una complicidad según la cual se le dice al funcionario tronado, esto lo hablamos cuando fuiste a asumir, ¿no? Tú sabías perfectamente que llegado el momento íbamos a sacrificar tu cabeza y vamos a decir, vas a pasar a cumplir otras funciones. No te va a pasar como Alejandro Gil, no vas a ser acusado de traición y de espionaje. Sencillamente vamos a decir que te vamos a reubicar. Te vamos a sacar del foco público, vamos a echar a rodar determinadas teorías. Para eso vamos a utilizar a fulano de tal o a mengano de tal, que les vamos a deslizar informaciones que son fake news, pero no las vamos a desmentir. Vamos a decir que el tipo está tronado en plan pijama en la casa y ya con eso, de momento, ganamos un poco de tiempo. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? O si hay un backlash muy negativo, si el feedback que comienzan a recibir de la gente es más bien de una reacción virulenta en contra porque, qué sé yo, la razón que sea, te dicen, no es el momento, vamos a dejarlo para más adelante, ¿verdad? Pero estoy prácticamente convencido de que esta es una falacia de hombre de paja con anticipación que se está aprovechando esta fake news y que van a seguir hablando de esto. Probablemente con Filo el jueves hable de eso. No sé si para hoy les dé tiempo ya a los muchachos que dejan los programas grabados, como sabemos, con varios días de antelación.